Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes Isidro Lizarazo desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Tenía aproximadamente mis queridos seguidores en mi canal en YouTube más o menos 6 meses de no salir al aire debido a que tuve pues un accidente. Ya me he recuperado, gracias a Dios. Hoy es inicio nuevamente con ustedes. Los sigo invitando a todos los cucuteños, a todos los norte santandereanos, a todo Colombia, a toda América, a Europa, a todos mis amigos, para que sigan viendo los videos que yo monto, que yo subo en mi canal en YouTube con temas de interés general y ante todo de interés jurídico y de interés político. En estos días en Colombia ha ocurrido un suceso muy importante, cuál es la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que hasta hace unos 3 días fungía como senador de la República de Colombia y que pues tomó la decisión de renunciar a esa curul. Yo como abogado litigante acá en Cúcuta y en algunos municipios adyacentes a la ciudad y a otras ciudades donde me ha tocado ir a trabajar en el litigio y especialista en derechos humanos, yo he hecho una pequeña reflexión acerca del por qué el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y quien fungió como senador de la República, ha decidido retirarse, renunciar ante el Senado para él desvincularse totalmente como legislador en Colombia, como senador. Yo he analizado con mucho detenimiento un tratado regional, o sea, un convenio o una convención que se titula la Convención sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que los estados signatarios de las Américas en el año de 1969 en San José se reunieron a fin de crear este pequeño tratado regional con el fin de que todos los estados partes de los 35 países, creo que son 35, los que forman parte de esta convención, de este acuerdo, de este pacto, de esta alianza, de este tratado, para favorecer los derechos humanos, que tienen como fin favorecer los derechos de los niños, favorecer los derechos políticos, favorecer los derechos civiles, favorecer una serie de derechos en cada una de las diferentes naciones de las Américas. Y mirando la Convención sobre Derechos Humanos, en el artículo 8 habla sobre las garantías judiciales que tienen las personas en cada estado parte o cada estado signatario para que acudan a esa convención cuando en su propio país, en su patria, en su nación, se vulneren algunos derechos. Igualmente nos vamos al artículo 23, que habla de los derechos políticos que tienen los políticos, como en el caso del ex jefe de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que tuvo de presidente 2 periodos, que fue alcalde de Medellín, fue gobernador del departamento de Antioquia, senador de la República, y que él como político podría también acudir al artículo 23 de esa convención regional, como también al artículo 25 sobre la protección judicial, que es lo que me cuestiona cuando yo escucho las noticias y veo a Lombana, escucho por ahí al doctor Granados, y yo no he podido comprender, o sí comprendo, pero me cuesta asimilar el por qué él huye como senador de la República, seguramente pensando que al él haber renunciado, este proceso que lo tiene por medida de aseguramiento intramural, en este caso en residencia, vaya a pasar a la Fiscalía General de la Nación, cuando él tiene claro que no solamente es ese único proceso, sino son muchos procesos y muchas denuncias que tiene el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y que en el día de ayer se inició un nuevo proceso donde lo están citando para una versión libre sobre una serie de situaciones de delitos gravísimos, delitos de lesa humanidad, en este caso,
como hablan de unas posibles matanzas o qué sé yo, y no por aquellos delitos de fraude procesal o aquel otro delito de soborno de testigos que presuntamente dicen que está en este problema. Yo sí me pongo a analizar toda esta situación y lo asocio como cuando se le presentó el problema a quien fungió como alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro en su momento, cuando él vio que más del 70% de los concejales del distrito de Bogotá eran oposición a su gobierno de Bogotá como alcalde mayor, y que la Procuraduría, el actual embajador de Colombia ante la OEA, el doctor Ordóñez, lo persiguió mucho y que lo destituyó, que le puso un proceso disciplinario para que no ejerciera el cargo por 20 años. Luego aparecieron una serie de situaciones administrativas con la Contraloría Distrital de Bogotá, pero nunca nada penal, nunca de que era que el doctor Petro robó, que el doctor Petro se sustrajo de un contrato o que se sacó determinados dineros. No, en absoluto. No lo justifico al doctor Gustavo Petro, pero él sí utilizó su inteligencia y él acudió en su momento a ese tratado regional o a esa convención, que es la palabra precisa, de 1969, y que Colombia, a través de la ley 16 de 1972, ratificó lo que hizo Colombia como estado signatario o estado parte de esa convención sobre los derechos humanos, que tiene que ver con todos los derechos de la persona como ser humano, con todos los derechos políticos, civiles, de la vida, de una serie de derechos, y que él acude allá a esa convención de derechos humanos, y a través de que ustedes saben que la convención tiene dos partes, hablándolo así, tiene la convención y tiene la corte, ¿no? Entonces él acude a la convención y a la Comisión de Derechos Humanos, que queda en Washington, y la corte, que está en San José de Costa Rica. ¿Y qué hizo el doctor Gustavo Petro? Él, ¿qué hizo? Pues se quejó ante ese tratado regional para que revisaran si efectivamente él estaba incurriendo en algunos no delitos, porque es que al doctor Gustavo no fue denunciado por un delito penal, sino por situaciones disciplinarias y por situaciones de la Contraloría Distrital, o sea, fiscales. Entonces, él inteligentemente acudió. ¿Y qué hizo la Comisión de Derechos Humanos? Hizo el estudio y ordena al presidente de su momento, al Nobel de Paz, para que lo reintegrara nuevamente como alcalde mayor, y el Nobel hizo caso omiso a esa orden expresa y clara para que lo reintegraran, pero él muy inteligentemente inició una acción de tutela, artículo 86 de la Constitución del año 91, y él presentó una tutela pidiendo que le ordenara el reintegro, porque es un tratado, es un acuerdo, es un convenio, es una convención que está ratificada por Colombia en el año 72, del año 69, cuando fue país signatario, y en esta tutela él invocaba el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, que establece que todos los tratados internacionales, convenios, pactos, acuerdos, protocolos que celebre Colombia y que sean ratificados por el Congreso de Colombia y por el presidente, ellos tienen, lo dice así ese artículo 93, prevalecen sobre las normas internas de Colombia. Obvio que aquí en Colombia la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 241, pues dijo que no, que eso tenía una misma jerarquía, pero de todas maneras él acudió a ese bloque de constitucionalidad, y nos damos cuenta que un tribunal de Bogotá ordenó al Nobel de Paz, al presidente Santos, que en el término de 48 horas reintegrara y volviera a que el señor Gustavo Petro continuara como alcalde de Bogotá.
Entonces yo me he preguntado como abogado en derechos humanos, bueno, ¿y por qué el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con esos abogados tan eminentes, porque es que dicen que el doctor Lombana, que el doctor Granados son muy eminentes, y yo lo considero que es así por la trayectoria, permitieron que el doctor Álvaro Uribe renunciara para que posiblemente el proceso perdiera la competencia de la Corte Suprema de Justicia y la asumiera la Fiscalía General de la Nación, cuando ahora en el día de hace 2 días le nace otro problema sobre aquellas presuntas masacres del Aro y de la Granja y la muerte de no sé quién, donde son delitos de lesa humanidad y que no solo lo establece la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, sino el Tratado Internacional contemplado en el Estatuto de Roma de 1998, donde habla de los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, que son delitos gravísimos que no prescriben. Entonces, yo considero como abogado provinciano acá de Cúcuta, de Norte de Santander, que siempre he trabajado independiente en mis labores como abogado, como docente, acá en una de las universidades de Cúcuta, en la Francisco de Paula Santander y en algunas universidades privadas. Nunca he ejercido cargos públicos, jamás he sido docente y he litigado. Yo pienso que como existe la Justicia Especial para la Paz, yo le haría un llamado respetuoso al doctor Álvaro Uribe Vélez, que si de ser necesario, con el respeto que él se merece, él se acogiera a esta justicia transicional, que lo que tiene es un castigo social o político o moral, más no de cárcel, porque vemos que en este momento se le están apareciendo nuevos procesos y que seguramente de demostrarse esto sería grave para su vida y para la vida, digamos, como persona, la vida moral de él, de su familia. Si nosotros miramos el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal colombiano, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal colombiano, si nos vamos a la Constitución de Colombia, el artículo 29, que dice que el debido proceso, el derecho de defensa, que debe ser tal y como lo establece la norma, que él debe ser juzgado de acuerdo a los actos que se le imputan a un juez, digamos, competente para él. Entonces, si él ve que la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal en Colombia, le está vulnerando algunos derechos que dicen los medios de comunicación social, que dicen las redes sociales, pues él debe sacudir a aquellos tratados internacionales, como lo hizo el doctor Gustavo Petro en su momento, y que le produjo efectos en días para que lo reintegraran, ya que el Nobel no quería, pero una tutela le ordenó, y así fue que hubo frutos para que le demostráramos al mundo entero que en Colombia, si algún magistrado o algún juez está vulnerando, coartando los derechos fundamentales constitucionales, y más en el caso de haberlo privado de su libertad intramural en residencia, pues él tiene todas las garantías de que acuda a aquellos tratados que le permitan de que hagan una vigilancia y que ordenen, porque es que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica del 69, y que entró en vigencia en el año 72 en Colombia con la Ley 16, igualmente cuando se firmó Colombia en el año 98 en Roma, la capital de Italia, ya cerca de la Ciudad del Vaticano, hubo la creación del Código Penal Internacional Colombiano, que es el Estatuto de Roma en 1998, y que en el 2006 creo que entró en vigencia en Colombia. Ahí también hay mecanismos para pedir de que efectivamente, si se le están vulnerando algunos derechos por parte del máximo tribunal, del máximo, porque es máximo en ley ordinaria, ¿no? Hablemoslo así. Entonces, tendrían que también ser sancionados en este sentido, porque él tiene los derechos a que se le brinde un debido proceso, se le permita una defensa técnica y, de ser necesario, que él se le dé la libertad de que demuestre en su momento procesal. Y no es el momento para que procesalmente, digamos, saquen a la luz
lo que los mismos abogados del presidente Álvaro Uribe están pidiendo, que saque el caudal de elementos, materiales probatorios o evidencia física, porque esto está en reserva para que en su momento se puedan mostrar públicamente, porque ahorita lo que tiene es una medida de aseguramiento y debe cumplirse. Pero yo le reitero al presidente, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que si es de ser necesario acudir a la JEP, que lo haga, porque considero que si efectivamente hubo casos de que fueron ciertos, pues que él confiese si fueron ciertos, y si no, pues que se mantenga en la línea, pero que no entre con dilaciones de cambiarse de competencia de esto con esto, sino que acuda a aquellos tratados, aquellos convenios, aquellos acuerdos, aquellos pactos internacionales de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, que habla del bloque de constitucionalidad, y al artículo 29 de nuestra Carta Política del 91, y ante todo que acuda a la Convención de la Ley 16 del año 72 sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Muchas gracias a todos, los invito para que se sigan suscribiendo y esperemos pues que la justicia, que es darle a quien lo que le corresponde, triunfe en esta nación. Muchas gracias.